claro, como afirmó Astori, que hubo empresas muy importantes que no se endeudaron como se endeudó ANCAP, sino que financiaron con su caja el programa de inversiones. Eso lo dijo Astori. En cambio, ANCAP, y lo dice Astori, contrariamente a la línea marcada por el Ministerio de Economía, y finanza para el endeudamiento en dólares, según expuso Astori en la comisión. Y abro comillas porque es de meridiana claridad lo que dice Astori. El 80% del endeudamiento está nominado en dólares y el 20% en unidades indexadas a devolver en pesos. Del total del endeudamiento, esto es importante, agrego, 757 millones de dólares del total de endeudamiento, que son 1.497 millones de dólares, constituye una deuda financiera que está totalmente dolarizada y tiene un problema, está contraída a tasas variables de interés y no a tasas fijas. Los vencimientos del total del endeudamiento se producen antes de los próximos 12 meses. El actual ministro de Economía, Astori, afirmó claramente: la verdad es que se tomaron decisiones que no comparto. Por su parte, resulta sorprendente la liviandad con que se expresó el senador Sendik, el que hoy no está, el gran ausente, al respecto de afirmó cuando compareció en la comisión investigadora. Pensamos que hubo dificultades, errores, esas palabras del senador vicepresidente de la República, el señor Sendik, o se tomaron decisiones equivocadas en determinado momento. No tengo problema en que podamos abordarlos con esa flexibilidad, porque no creo que ninguno de nosotros sea perfecto. Además, pienso que cuando cada uno está al frente de una empresa, hace una gran cantidad de cosas y todos los días, bueno, me río, desde todas las decisiones enormes. Eso se ve que nunca pagó una quincena del bolsillo de él. Hay un porcentaje alto de esas decisiones que pueden ser acertadas y otras no. Sinceramente considero inaceptable, inadmisible estas aclaraciones. El gran ausente hubiera estado bueno que estuviera discutiendo acá. En estas declaraciones muestra, y acá me voy a referir al hombre de los mil perdones, textualmente al señor Esteban Valenti, que dice: perdón por desconocer lo mejor de la tradición frente amplista y poner al frente de las empresas públicas gente sin ninguna credencial o experiencia en administrar un kiosco simplemente porque son nuestros. Si no redimimos eso en forma urgente a nivel de directores y de gerentes con alta especialización, volveremos a tropezar con la misma idéntica piedra. Y sigue el señor de los perdones. Perdón porque los cambios en los sillones del poder a las diversas niveles del Estado sean tan traumáticos, a pesar de que proclamamos humildad, república y el sentido popular y la igualdad de oportunidades. Los uruguayos comunes, los que afrontan la vida con su trabajo y su esfuerzo, no reciben el mismo tratamiento. Si se equivoca, deben afrontar sus responsabilidades. También, por eso, por esa enojosa diferencia, perdón. Lo decía Valenti. Está claro. Yo creo que... Entonces, las discusiones, el circo, me parece que no es para este lado. Miren por otro lado. Por otra parte, es significativo que desde el año 2003 no hay aporte ANCAP a rentas generales, tal como lo afirmó Astori, es decir, que hace más de 12 años, además, en palabras del propio Astori, respecto al IMESI y al fideicomiso del boleto, ANCAP actúa como agente de retención. Por lo tanto, no constituye una contribución de la empresa a rentas generales. Jamás se puede decir, ni siquiera en términos metafóricos, que el dinero de las pérdidas de ANCAP están en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo dijo Astori en la comisión, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando. Esto va en contradicción con lo que acaba de mencionar en alguna parte de su informe el miembro informante que me precedió en la palabra. Respondiendo así a las manifestaciones públicas del propio vicepresidente actual, el propio ministro de Economía del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Según surge de los testimonios recogidos en la comisión entre el 2005 y el 2008, siendo ministro Astori, Lorenzo y Vergara, hubo un acuerdo en la presentación del plan de inversiones. Los problemas empiezan cuando se hace el cronograma financiero, que es un programa hecho con criterio de caja.
y Astori concluye. Entonces lo que quiero decir es que, a pesar de haber acuerdos sobre la presentación del plan, en muchos casos no se cumplieron los criterios incluidos en el plan y reflejados en el programa financiero. Es ahí que hay que aplicar mi afirmación de que no hubo coordinación de las inversiones, lo cual tuvo un efecto fiscal negativo para el país. Efecto fiscal negativo para el país. Tanto el ministro Fernando Lorenzo como quien le habla, siendo vicepresidente de la República, planteamos este tema en el Consejo de Ministros y nosotros concluimos. A confesión de parte, no tengo más nada que decir. El Partido Nacional entiende que la situación económica y financiera de ANCAP es fruto de decisiones, errores en la gestión financiera que llevó a cabo el ente autónomo y en varias de las empresas subsidiarias. Pero eso también consecuencia directa de muy malas decisiones de negocios que se entiende no siempre se pueden llamar de inversión porque no agregan valor a la empresa y que en muchos casos, además, y esto estará explicitado en los demás capítulos de los informes, responden a varias y graves irregularidades cometidas en los últimos años. En resumidas cuentas, en relación al capítulo Situación Económica Financiera, luego de la comparecencia de autoridades del análisis de los documentos, se puede concluir que hubo irregularidades constatadas, pérdidas millonarias, falta de prudencia y de transparencia, y que esas irregularidades contribuyeron claramente a la situación actual de la empresa. También se quiere dejar constancia que la no concurrencia de varios gerentes, y yo lo mencioné, de ANCAP, que podían haber aportado información y testimonio, fue elemento que conspiró negativamente al proceso de investigación en este particular capítulo para este tema, situación económica financiera de ANCAP. Algunos gerentes con cargos muy relevantes hubieran sido muy útiles en conocer el proceso, toma de algunas decisiones o en las perspectivas de algunos negocios que en la conformación disponible no aparecen tener viabilidad. Cuando el directorio de ANCAP se hizo presente en la comisión, justificó en la misma línea de manifestado luego por el senador Sendí, que parte del déficit acumulado de las empresas se debe al no reconocimiento de determinados costos. Acá se mencionó una visión totalmente discordante con lo expresado por el actual ministro de Economía y Finanzas. En su comparecencia, Astori se refirió a que existen dos categorías de costos. Costos exógenos, esto es aquellos que no dependen de ANCAP, y los costos endógenos, es decir, aquellos que son consecuencia de las decisiones tomadas por la empresa. Según afirmó, los costos exógenos son dos: costo del barril y el tipo de cambio. Prácticamente en su totalidad esos costos fueron reconocidos. Si tenemos en cuenta, en términos monetarios, el crédito fiscal que recibió ANCAP como consecuencia del pago del IVA de la construcción de la planta desulfurizadora, que fueron 63 millones de dólares, el reconocimiento de los costos exógenos es tal que la distancia queda reducida al 1% de todas las distancias mencionadas. En palabras del propio Astori, las diferencias comienzan cuando se consideran los costos endógenos y particularmente se refieren a dos categorías: a los costos de distribución y al llamado costo ANCAP, que cubre varias cosas, según veremos enseguida. Y usamos las expresiones de Astori, que son de meridiana claridad. Abro comillas: los costos de distribución aumentaron un 51% entre 2009 y 2014, información que surge de los estados contables de ANCAP. Los costos de distribución están asociados a las bonificaciones a las estaciones de servicio, que representan el 60% de los costos de distribución. El 60% de estos costos son bonificaciones de las estaciones de servicio y los negocios directamente con ANCAP, a través de una paramétrica que incorpora el aumento de sus costos, salarios, inflación, variación del tipo de cambio, unidad reajustable de alquileres, etc. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas reiteradamente se solicitó el acceso a esta paramétrica y solo se pudo obtener la correspondiente al año 2011. Por lo tanto, o sea que pretendían que las tarifas que pagamos todo el uruguayo las absorbieran los costos de distribución de los estacioneros o no sé qué, pero en realidad
al Ministerio de Economía solo le correspondió el informe 2011. El resto parece que el Poder Ejecutivo, el ente y el directorio del ente no lo informaban. Siguiendo la exposición de Astori, que incluye el costo ANCAP, incluye mano de obra, mantenimiento, impuestos, IVA, no deducibles y tasas de la unidad reguladora y otros gastos. Obviamente, lo fundamental de la mano de obra, que tiene un peso enorme en esta estructura, la ponderación de la mano de obra es aproximadamente la mitad del costo de ANCAP. Solo la mano de obra representa la mitad del costo ANCAP. Este elemento experimentó un incremento real, sí, real, lo reitero, es decir, eliminando el efecto inflacionario del 50% entre el 2008 y el 2014. En el año 2009 la empresa implementó una reestructura del personal que suponía un incremento del 7% real en la masa salarial, entendiéndose por eso concepto no solo a los salarios, sino a estos más la fuerza de trabajo, es decir, el volumen total de retribuciones al personal. En definitiva, se hizo una reestructura que, de acuerdo con los planes, supondría un incremento del 7% real en la masa salarial y se financiaría parcialmente con el abatimiento de las horas extras, que en el capítulo de las horas extras, bueno, se pasaron de récord de horas extras, y un descenso de la partida por productividad. Así se financiaría este 7% real de aumento en la masa salarial. Ninguna de las dos cosas se verificó en la práctica. Además, la reestructura tuvo un costo sensiblemente superior al previsto, lo que implicó un incremento real del 20% en la masa salarial y no del 7%, sino del 20%. Eso llevó a que el Ministerio de Economía y Finanzas entendiera que no era posible convalidar esto y trasladárselo a la población en su conjunto. En el periodo 2004-2014, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, y esto es un dato de contexto para que nos ubiquemos y podamos analizar el tema con debida rigurosidad, el salario real de los trabajadores de ANCAP creció 56% en términos reales. Reitero, que en esos 10 años creció el 56% en términos reales. El conjunto del sector público creció 47% y el conjunto de las empresas públicas creció 35%. Repito, las cifras 56, 47 y 35. Por otro lado, de acuerdo con los datos suministrados por la Oficina Nacional del Servicio Civil, la cantidad de funcionarios creció ese mismo periodo un 33%, lo que equivale a una incorporación de 696 nuevos trabajadores y trabajadoras al ente sin la subsidiaria. Esto solo al ente, ANCAP. La subsidiaria, por ejemplo, un ejemplo es Alur, la niña bonita, que de una decena de funcionarios tiene hoy 837. Solo en ANCAP, ente autónomo sin contar las colaterales, el costo del personal pasó de 43 millones de dólares en 2005 a 183 millones de dólares en el 2014. Reitero que esto se refería solamente ente autónomo, ¿no? El criterio de ajuste que propuso y practicó el Ministerio de Economía y Finanzas fue el de congelar la estructura previa a la reestructura del 2019, es decir, la del 2008, porque esto es producto de una reestructura, y actualizar cada componente por su respectivo índice de precios. Eso fue lo que hizo Economía y lo que reconoció Economía como parte de la tarifa. Esto es, se incrementó la masa salarial por la pauta general de ajuste fijada por las empresas públicas, por el Poder Ejecutivo y los bienes y servicios por índice de precios al consumo. Eso fue lo que convalidó el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no convalidó la reestructura del 2009. Esto generó un gap total de 266 millones de dólares. Como puede advertirse, los costos endógenos crecieron como consecuencia de la empresa, tal y como lo reconoció el ministro de Economía, que afirmó que no es posible convalidar cualquier aumento de costos. Esto lo dijo Astori. No es posible convalidar cualquier aumento de costos. Y yo me pregunto, ¿y esto qué significa? Clientelismo, manejo de la empresa pública como se criticaba en el pasado a los partidos tradicionales, usarlas de herramienta política, de clientelismo político y no en función del servicio de la sociedad que tanto se reclamaba por la izquierda de las empresas
a las empresas públicas. Al decir de Panisa, Sí. reconocido, perdón. Hay una solicitud para la prórroga de su horario. Se va a votar. 26 y 27 afirmativo, puede continuar. Muchas gracias, señores legisladores. Muchas gracias, el cuerpo. Voy a tratar de acotar un poco porque creo que todavía tengo muchas cosas y le voy a dejar después al senador Delgado, después de los otros miembros informantes, que complemente porque es muy largo el informe, muy extenso y hay muchos capítulos, pero quería desarrollar este capítulo porque es un capítulo político y ya que se habló de ideologías y de concepciones ideológicas, yo digo, bueno, es como dice la tapa de la juventud, del diario La Juventud. Quien fundió acá no fue la antigua derecha, sino la nueva derecha. Entonces yo, al decir de Panisa, un reconocido cientista político, los partidos de izquierda han sido fuertes críticos del clientelismo y del patrimonialismo que ha caracterizado históricamente a los estados latinoamericanos. El FA no fue la excepción, basó sus campañas políticas en la crítica y en marcar sus diferencias con las prácticas políticas de los partidos tradicionales, a quienes acusó de desmantelar el Estado y fomentar el clientelismo y la corrupción. Como se señala, Panisa, si bien el FA fue cuidadoso en la campaña electoral del 2004 en evitar el radicalismo, el FA mintió, no cumplió. Su llegada al gobierno conlleva una clara promesa de cambio tanto en la política como en lo económico. A la luz de las evidencias, y eso lo digo yo, en estas circunstancias, seguramente este hecho y algunos más, porque falta saber qué va a pasar con Antel en un par de años, y algunas otras cositas más que se van viendo en el horizonte, la promesa electoral de transparencia en la conducción de la gestión de los recursos públicos quedó en el dedo. Otro aspecto que realmente sorprende es que ANCAP internalizó el costo que el cambio del régimen horario le generó a las estaciones. Al pasar de un régimen de 48 horas semanales a las 44 horas y considerando que las estaciones de servicio deben estar abiertas los fines de semana, por lo que total la carga horaria del fin de semana se consideraba hora extra. Se generó, lógicamente, un cambio importante en la paramétrica de los estacioneros, de las estaciones de servicio y tuvo un impacto que se acerca a los 50 millones de dólares. En conclusión, la empresa estatal, que es de todos los uruguayos, absorbió ese costo para que las empresas privadas no perdieran su margen de ganancia. Increíble. Empresa pública. Como dice el semanario, bueno, ya lo mencioné. No lo voy a mencionar. Vamos a hablar un poco del capítulo de ALUR y los biocombustibles, porque también se ha mencionado ese tema, es un tema importante porque hizo también, aparte del buco que tiene hoy la empresa y el ente autónomo, la niña bonita ALUR. El costo de los biocombustibles, acá surgen de los números que presentó el Ministro de Economía a la Comisión, por lo tanto está en actas, pero lo voy a refrescar. El costo de los biocombustibles, otro de los temas que fueron analizados en la Comisión. Véase los costos de los biocombustibles incorporados a la paramétrica, registran un aumento en dólares corrientes en este periodo de análisis de 130% para el etanol, ¿no? Y de 67% para el biodiesel. El metro cúbico de etanol pasó de $850 en el año 2010 a 1.953 en el 2014. Por lo tanto, hubo un 130% de aumento. En cuanto al biodiesel, pasó de $1.200 el metro cúbico en 2010 a 2.004 en el 2014, por lo cual el aumento fue del 67%. Al respecto, Astori afirmó que así como los costos de distribución explican el 49% de las diferencias, los costos de ANCAP el 27%, esta categoría de factores también explican el 8% de la diferencia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas convalidó todos los costos. O, en este caso, la paramétrica referida a las relaciones con ALUR, excepto la del 2014 y las diferencias de todo el periodo, en términos absolutos es de 64 millones. Con esto, los señores senadores pueden tener el panorama completo de los tres factores que incidieron en los costos operativos, distribución de ANCAP y biocombustible.
Astori como uno de los grandes responsables de esta enorme situación, lógicamente, porque vicepresidente de la República y además ministro de Economía, no gritó fuerte como debía de gritar en el Consejo de Ministros para frenar esta hemorragia que terminó llevando y arrastrando a la empresa más grande del país y más importante a la quiebra. Están también los delirios faraónicos del plan estratégico. 3, 4 veces más, sí, 3, 4 veces más costaron. Los negocios del Portland, llámese Cal, el negocio de biocombustible, como las enormes situaciones irregulares que uno nota en la investigadora cuando empieza a preguntar por algunas cosas y en realidad no encuentra las explicaciones, porque en realidad a través de las colaterales inexplicables, las inversiones, por ejemplo, como el Portland, la Cal, a través del Cemento de Plata y otra niña bonita como el plan estratégico y la famosa LUR. Procesos productivos que, en definitiva, no son eficientes ni transparentes, que además no crean riqueza genuina, sino un cúmulo de decisiones que terminaron arrastrando al propio ente a tener que subsidiar a LUR retroactivamente, violando claramente la Constitución y la ley. Y ahí hay una irregularidad y un ilícito, porque el reconocimiento de los costos retroactivos a ALUR en la relación ANCAP-ALUR para tratar de sostener algo que es insostenible, que es ALUR, porque es insostenible, eso es violar la Constitución y violar la ley. Si miramos los números de ALUR, constataremos un enorme endeudamiento, agujero de más de 200 millones de dólares, que por lógica afecta directamente a su dueño, ANCAP, que tiene el 93% de sus acciones, y que la capitalización permanente, como se explicó con los subsidios, reconocimientos y los subsidios retroactivos, terminan agujereando al propio ente. Porque sin el apoyo de ANCAP, el ente, la subsidiaria ALUR realmente no tiene posibilidad de sobrevivir. Tenemos ahí, en ese tema, una de las inversiones, la famosa planta de etanol, que hace como 4 años que ando atrás de este tema y todavía nadie me aclaró nada. En la comisión investigadora quedaron las mismas dudas que tengo hace 3 años desde que vengo pedido informe, que nadie me contestó, de que vengo llamó a ministra a la Comisión de Industria, en aquel tiempo presidía el senador Bordaberry, recordará ese momento. Nadie me aclaró. Una planta de etanol que, según los valores internacionales fijados por las distintas universidades de Estados Unidos especializadas en la materia, Departamento de Agricultura de Australia, el informe de la CEPAL, que está acá, el que lo quiera leer, sobre en muchos países, Uruguay, según la CEPAL, era inviable hacer este tipo de inversión. El propio informe del ingeniero Cayota, técnico contratado para analizar la propuesta de Abengoa, como proveedor de ANCAP, digo, sí, porque en el informe de Cayota ya menciona, mucho antes del proceso de adjudicación, y eso sí que es una irregularidad, mucho antes menciona, el proveedor de ANCAP ofreció en 88 millones de dólares. Solo la planta costó 82 millones de dólares, pero además, en ese informe Cayota, y estoy hablando de que costó 82 millones de dólares y los famosos periféricos, ¿no?, que andan ahí en danza y discusión, y nadie explicó por qué costaron 65 millones de dólares. Todavía la cuenta no cierra. Los 88 millones de dólares ya se mencionaban, o sea que Abengoa era un oferente privilegiado, porque el informe Cayota se pidió por un ofrecimiento que hizo Abengoa de 88 millones de dólares. Después viene todo el proceso de llamado a otras empresas y a la adjudicación. La planta costó 82 millones de dólares y no estamos hablando de los periféricos, ya lo mencionaba. Si hoy ese trabajo, si hoy KPMG tiene esto es trabajo para KPMG cuando haga la próxima auditoría, va a tener que tirar a pérdida algunos millones de dólares. Porque esa planta, que además los que concurrieron a la comisión dijeron que costó 82 millones de dólares, porque a ANCAP se le antojó una planta que 70 millones de litros al año es obsoleta y no es rentable en ninguna parte del mundo, y eso lo dijeron la gente que concurrió, los ingenieros de Teima, reconocieron, digo, bueno, fue lo que nos pidieron, por eso costó eso.
O sea, pidieron una planta obsoleta de 70 millones de litros al año. Eso lo dijeron ellos, no lo digo yo. Hoy, si tasamos las inversiones que están hechas, ya funcionando, todo el complejo Alur no llega, y esa planta no llega a 20 millones de dólares, precios internacionales al valor de hoy. O sea que hay 60 millones de dólares que en los próximos siguientes balances los vamos a tener que tirar a pérdida, ¿no? Agreguémosle los 60 millones y 65 millones de dólares del periférico que nadie lo explicó. O sea que la planta costó 147 millones de dólares. Solo la remoción de tierra, 6 millones de dólares en el manejo de los periféricos, algunos hilos, la obra civil, la caldera, algunos depósitos de grano, los galpones que se volaron con el techo y que no querían que el dron grabara. Eso costó 65 palos verdes, pero en la comisión hice las cuentas por lo que explicaron y lo que mandaron de Alur y de ANCAP, no llega a 30 millones de dólares. Quiere decir que ahí hay otros 30 que alguien va a tener que explicarlo. En la comisión de la información recibida por ANCAP y los concurrentes declaran, bueno, claro, no hay una manera de explicar el valor de los periféricos. Me quedan esos 30 millones de dólares, capaz que alguno me lo explica, porque en la comisión no fue. En la comisión no. Ya hace 3 años que andan tratando de entender los números y no cierran por ningún lado. Llamado a comisión, bueno, resulta que esta misma empresa, Teima Bengoa, construía en ese momento, cuando se le ofreció a ANCAP una planta en 88 millones de dólares, mucho antes del proceso de adjudicación, estoy hablando en el informe Cayota, porque Cayota lo dice en el informe, de 70 millones de litros, con la misma tecnología construía otra en Estados Unidos del triple de producción por la mitad de precio. O sea, que además era llave en mano. Basta contactarlos los millones de dólares, incluidos los periféricos, porque además, cuando se habla de la tecnología y se dice, una tecnología, la Katzen, bueno, la Bobel Bush, la Katzen, son tecnologías iguales y no es nada raro una planta de etanol, por favor. Pero acá hay otra cosa rara. Según la gente, representante de Abengoa en el Uruguay, o sea, la empresa que construyó la planta, dice que ANCAP pidió una planta obsoleta y que además exigió la mejor tecnología. Bueno, ahí después, los que concurrieron por el otro lado dijeron que ellos no indicaron que fuera Katzen, dijeron que la mejor tecnología. El caso es que el tecnólogo es Katzen. Resulta que el tecnólogo cobró 5.600.000 dólares, o sea, casi un 5%, un poco más, un 5%, ¿no? De los 82 millones que termina costando la planta sin los periféricos. Pero el mismo tecnólogo, Katzen, en las empresas competidoras que se presentan, en las propuestas, a nivel nacional e internacional, ofrecen la misma tecnología por 700.000 dólares. ¿Cómo se explica esto? Abengoa 5.600.000 y resulta que en otro lado el mismo tecnólogo Katzen cobra 700.000 dólares. Nosotros estuvimos pidiendo precios internacionales de cotización, cuánto cuesta la tecnología Katzen, la Vogel Bush, 500, 600, 700.000 dólares, está en todas las presentaciones del mundo que se puedan ver, además están ahí, en la internet y en los llamados internacionales. Abengoa en Estados Unidos con tecnología Vogel Bush construyó una planta 2008-2009 justo porque dice no, porque después pasa el tiempo, tantos años, por eso costó la planta. No. 2009-2010 se le ofrece a ANCAP por Abengoa en 88 millones de dólares y ahí surge el pedido del informe Cayota que advierte, y más adelante lo vamos a ver, que advierte sobre el tema del sobreprecio. Ahí, en ese momento, en Estados Unidos, Abengoa construye una planta de etanol por 74 millones de dólares, llave en mano, incluido periféricos. 74, no 147. Llave en mano, incluido periférico. De 330 millones de litros al año. Y está para buscar ahí, a donde está la planta. En Granite City, Illinois. Esto fue en el año 2009-2010, cuando Abengoa ofreció a Uruguay
la famosa planta en 88 millones de dólares, y ahí se pidió que se armara un equipo, eso fue en el 2010, claramente para analizar el ofrecimiento de Abengoa. O sea, que Abengoa era, en este proceso de adjudicación, un oferente que tenía ventajas para presentarse. Y el informe Cayota concluye y dice: el oferente de Alur, Abengoa, que ofrece 88 millones de dólares, para referirse a Abengoa, y además advierte que 1.48 dólares por litro al año contra 0.28, 0.51 en Estados Unidos, hay que tener en cuenta para revisar. Y bueno, ya mencioné los procesos regulatorios. Más que 1000 perdones, digo, tendrá que pedir el señor Valenti, pero lo voy a mencionar por última vez, para que no les, porque si no les genera mucha urticaria cada vez que digo el señor Valenti. Pero el señor Valenti dice: perdón, porque sin empresas públicas bien dirigidas, con sentido estratégico, como parte del proyecto nacional, con un plan de inversiones adecuado, bien ejecutado y controlado, no hay crecimiento sostenible, ni Uruguay productivo, ni Uruguay social, ni un país de primera, ni de segunda. Es compartible lo que dice. Después tenemos el tema de la cal. No sé cuánto tiempo me va quedando, señora presidenta, porque... 14 minutos le quedan. Bien, bien. Me da para ir cerrando y si, agregar algunos temas, porque el resto se lo vamos a dejar al miembro denunciante que hace tanto tiempo que viene preparándose mucho más que yo en este tema. Se origina como parte, bueno, el proyecto CAL. El proyecto CAL. No es bueno que se ría, senador. Yo lo escuché atentamente, y no lo digo por el informante, lo digo por el otro senador. No es bueno que se ría, no haga chiste. Si no, desvirtuamos lo que representa este Parlamento de la República. En el plan estratégico se originó también en todo el tema que lo mencionó en su informe, el gasto previsto para la construcción de la planta de cal en el departamento de 33, allá por mis vecinos pagos de Santa Clara. En el famoso Cerro de las Contradicciones, quien compró el Cerro Norte, quien compró el Cerro Sur, hasta ahora hay dudas ahí de filtración de información y denuncias que hubieron. El gasto previsto, ¿no? Ahí hubo serias dudas que nadie ha podido aclarar, y denuncias penales, con referencia a que ANCAP compró el Cerro Sur y resulta que la calidad de la cal no es buena como la que es del Cerro Norte. Allá por la isla Patrulla, por aquellos pagos que bastante uno conoce. El gasto previsto por la construcción de la planta era de 80 millones de dólares, terminó costando, según el gerente responsable del área, según el gerente responsable del área, costó 147 millones de dólares, o 148. Paradoja, ¿no? Porque lo mismo que costó, resulta que los números se repiten en la planta de etanol y acá en una planta de cal. No sé qué similitudes tendrán los números. Yo de la Comisión de Industria en el 2013, que todavía estaba en proceso de adjudicación, hice una pregunta, porque se hablaba de 110 millones la planta de etanol. Hice una pregunta de 140, ¿por qué decían 147? Y dijeron que era lo que iba a costar. Resulta que se estaba todavía cotizando, se estaba presentando los precios y ya se sabía que iba a costar 147, porque en ese momento se había llamado a mejora de precio a otras empresas. Y si esto no son irregularidades. En este proceso surgen irregularidades similares a la de la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú. Aparecen varios indicios de irregularidades. Por lo importante de la demora, de la realización de las obras, una licitación cuestionada, una negociación que tuvo unas diferencias de precios después del 30%, donde el contrato de transporte, bueno, el contrato de transporte que se mencionó, pero por favor,
No me digan que ANCAP genera mano de obra nacional. Le entregaron el transporte a un brasilero y además le adelantaron 2 palos verdes para que comprara los camiones. Porque miren que conozco Brasil y sé que es de quién se trata, ¿eh? No tenía camiones Tolva, 4 o 5. Era un hormigonero y un broker. O sea que agarró $2 millones en el contrato para comprar los camiones y después cargar la cal. Y se dice que acá en Uruguay no había camiones. Dice, bueno, el señor Valverde dijo claramente que por $50, que es el precio internacional, hacían cola para cargar la cal de Candiota a Candiota desde la planta de 30, de cola hacían. Y esta está el flete a $35 más. O sea que ya lleva gano $16 millones la empresa en este tiempo, sin todavía que están cumpliendo el tonelaje, ¿no? Porque por ahora las inversiones no han dado los resultados, falta aparentemente complementarlas, faltan unos cuantos millones de dólares poner ahí, parece. Y bueno, y cuando esté al máximo 8.500 toneladas, ahí el flete, esos $35 por sobre el precio internacional, llena el bolsillo del transportista, ¿no? Paga tranquilo los camiones. Camiones brasileros, choferes brasileros, mano de obra brasilera, una empresa Pleno Verde que está instalada en un apartamentito acá, que la maneja solo para registrarse acá, el hijo, y después subcontrata a la empresa del padre. Si eso no son irregularidades. Contrataciones ineficientes. En un principio se manejó esos 80 millones, ahora vamos en los famosos 148 para el 2014. El proceso licitatorio no consta la información recibida por la comisión investigadora de la existencia de sesiones donde haya tratado los distintos hitos ocurridos en el proceso competitivo en esta materia. La comparación de precios, pedido de mejora, etc. Y tampoco fue recibida la presentación que utilizó el directorio para la toma de decisiones. Lo que menciona no se menciona en las actas. Yo creo que la anterior sesión en que consta el acta del 20 de diciembre del 2012 y no se hace más mención a este proceso. Los proveedores se operó con la firma CNC entre noviembre del 2010 y diciembre del 2013 sin tener contrato. Se operó con la firma Sicusa sin haber tenido nunca un contrato. La operación se hizo entre julio del 2011 y octubre del 2012 y entre julio y noviembre. Los contratos del transporte con Pleno Verde, que es la fachada de la empresa brasilera, con choferes brasileros y todo eso, no dice en ningún momento se contrató que había que adelantarle $2 millones a la empresa, ¿no? No sé, digo, si esto es regular en el manejo de los dineros públicos, para que no se me venga que la subsidiaria, las hijas, y después están las nietas también que andan por ahí, son de derecho privado y nada tiene que ver. No, eso es claro vaciamiento a favor de sociedades anónimas privadas que terminan en beneficios que uno nunca le queda claro. Que haya que regular, que haya que complementar una ley y los controles, todo lo que quieran. Pero acá el capital es de ANCAP y la responsabilidad política existe cuando uno maneja capital y dinero público. Para cualquiera de las sociedades societarias, sociedades anónimas de ANCAP, hay responsabilidad política del directorio, sí o sí. No se puede usar la excusa de que son sociedades anónimas de derecho privado porque, en definitiva, como en Alur el 90 y pico % de las acciones es de ANCAP, también en Cementos del Plata la propietaria es ANCAP. Por lo tanto, hay que cuidar los dineros públicos, porque en definitiva terminamos pagando todos la cuenta. Porque cuando se dice que el combustible, claro que es el combustible más caro que existe. Ya le dije los números, revíselos, saben bien los que están en ANCAP, que gana hay 16 pesos arriba. Yo lo mencioné, lo del transporte, creo que con eso queda claro. Yo creo que los pagos de las multas, ahí tuvimos que pagar multas por no entregar la cal, los contratos con los privados no existen, se entregó cal de baja calidad supuestamente, porque ahí el contrato con los brasileños, que además
el principal que firmó el contrato, lo llevan como chicharra a un ala por el Lava Jato en Brasil, allá, y ya no está más en Electro Brasil, ahí, en el sur. Así que la multa, claramente, que paga el Uruguay, 7 millones de dólares, estamos pagando por mes multas por no cumplir con el famoso contrato y seguiremos pagando multas. Así que utilización de una subsidiaria para realizar actividades fuera del objeto del ente autónomo, yo creo que eso es una irregularidad más que contratada. El contrato del transporte sin licitación, el contrato para transportar la cal desde el origen hasta la usina de Brasil, fue otorgada sin ningún tipo de procedimiento competitivo. Otorgamiento de anticipo de pleno verde, sin estar estipulado en el contrato, sobrecosto en la obra, cambios en la evaluación del proyecto, aprobado por el Directorio de Cemento del Plata sin considerar aspectos de buena administración, multas por incumplimiento, tanto en cantidad como calidad. En los casos que las multas se debieron, su contrato no se hizo ejecución de las cláusulas de incumplimiento que existen, por lo menos. Operaciones de suministro que las empresas locales, sin contar con contratos con los mismos. En realidad, a la inversión es necesario señalar que ANCAP registró pérdidas permanentes, por ejemplo, en el negocio de Portland, por mencionar otro tema, por un monto de 96 millones de dólares acumulado, ¿no? 2010, 2014, según datos del balance de la empresa. En los resultados aportados por el Ministerio de Economía estableció el contraste, el propio ministro, cuando vino, el contraste de Cementos Artigas del 2014 facturó 110 millones de dólares, lo dijeron en la comisión, y su ganancia neta 25 millones de dólares. La competencia directa, la que compite con ANCAP en el Uruguay. Sin embargo, ANCAP perdió 96 millones de dólares en ese periodo. Lo que es una paradoja que llevó a justificar las inversiones, porque se dijo en la comisión, ¿para qué estamos haciendo las inversiones de Portland? Dijo el gerente de Portland, llevamos 250 millones de dólares invertidos, faltan 240 palos más. O sea, estamos hablando de 500 palitos. 500 palitos. Y ANCAP sigue perdiendo plata con el Portland. Sigue perdiendo plata con el Portland mientras la competencia gana. Ahora, se habló, el discurso era que eran obsoletas, que la década del 40, que bla, 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 bla. Ese fue el discurso. Resulta que se ha mejorado la tecnología, que ya hay algún horno moderno, faltan los otros hornos, y ANCAP sigue perdiendo plata. Pero además los costos, gracias por avisar el tiempo. Además los costos son el doble que la competencia. Y aunque calculemos la tasa de retorno después de esa inversión de 240 millones de dólares más, tendría que tener una tasa irrisoria de retorno del 12% para cubrir y recuperar las pérdidas que se ha tenido en este tiempo y la inversión, como se dijo acá en el informe. Así que claramente digo, hay mucho más. Acá está el informe que el Partido Nacional presentó. Sé que me quedan escasos minutos. Me hubiera gustado... Le quedan 3 minutos. ¿Cuántos le quedan? ¿Cuántos? 3. 3 minutos. Así que me hubiera gustado otra horita más porque me queda rato, pero se lo voy a dejar a mi compañero que trabajamos en conjunto en este tema como un gran equipo, y a los otros compañeros del partido que termine. Las conclusiones son muy claras. Para nosotros, lo dije al principio, en este proceso nosotros encaramos la comisión investigadora claramente por lo que marca la ley, que es la suposición, la presunción de irregularidades. Y constatamos y confirmamos, y están acá, irregularidades, ilicitudes y corrupción. Muchas gracias, señora presidenta. Continuando con